Personales son el motor fundamental del dinamismo del matrimonio, entre ellos como pareja y con sus hijos. Excelente, licenciado. ¿Y cómo usted le daría respuestas? ¿O cómo se encuentran reguladas estas relaciones en el ordenamiento jurídico? Fíjense que en el matrimonio, yo le decía anteriormente cuando los alcances que unas relaciones dañadas entre la pareja podría dar incluso como consecuencia el origen de un motivo de divorcio. Las relaciones personales en el artículo 36 de nuestro Código de Familia, por ejemplo, tiene regulado específicamente cómo debemos entender un matrimonio totalmente funcional a partir de las relaciones personales. Y por eso es que el artículo 106, numeral 3, cuando usted dice, mire, entre la pareja hay causas de intolerabilidad, lo que hay que ir a revisar son las relaciones personales. Correcto. Y las correctas o las sanas relaciones personales de los cónyuges están cimentadas o están reguladas o sustentadas en el artículo 36. Allá nosotros vamos a encontrar que esas relaciones personales dicen que los cónyuges por la vida en común que entre ellos se establece deben vivir juntos, deben tenerse en consideración, tolerancia, respetarse, etc. Entonces, digamos de esta manera, o en este punto, digamos que las relaciones personales entre los cónyuges están reguladas técnicamente en el artículo 36. Una vez que se cumple lo establecido en el artículo 36, no habrá motivo de divorcio, ni siquiera por separación, ni siquiera por intolerabilidad, porque aquel motivo de mutuo consentimiento puede haber amor y paz y igual divorciarse, obviamente. Pero por lo menos pensada las relaciones personales como base de un buen matrimonio, estamos hablando del cumplimiento a cabalidad de los estatutos establecidos en el artículo 36. Eso en las relaciones, en cuanto a la regulación de las relaciones personales entre los cónyuges. Las relaciones personales entre los cónyuges y sus hijos es mucho más amplio, porque tendríamos nosotros que ir a revisar del artículo 106 en adelante del Código de Familia, que se refiere, por ejemplo, al ejercicio de la autoridad parental. Y el ejercicio de la autoridad parental tiene una amplísima regulación. Y terminaríamos revisando la ley 3 del mundo, que también tiene algunas otras normas que permiten esa fluidez y dinamismo en la buena relación de los padres con sus hijos. A partir del artículo 216 en adelante del Código de Familia se regula la institución del cuidado personal. Y esa regulación del cuidado personal tiene de nuevo a la base las relaciones personales de los padres con los hijos. Es decir, cuando los hijos no pueden convivir con ambos padres, el juez tendrá que ver con cuál de los padres hay una mejor conexión, hay una mejor identidad. Es decir, dicho de otra forma, o desde otro polo, cuál de los padres garantiza de mejor manera el desarrollo de su hijo a partir de su relación con el hijo. Es decir, que las relaciones personales en este punto de los padres hacia los hijos regulados del artículo 206 en adelante, incluso que terminan con acciones penales, si usted quiere pensarlo así, siempre van a ser de mucha calidad con los padres y de muchas consecuencias. En los artículos 241 y 241 del Código de Familia, que se refiere a las causas de pérdida de autoridad parental y a las causas de suspensión de autoridad parental, esas relaciones personales son de tanto cuidado que, de no ser óptimas, podrían terminar en suspenderle la autoridad parental del padre sobre su hijo o incluso perdérselas. Allá encontramos nosotros en el 240, en las causas de pérdida de autoridad parental, una de las causas es, por ejemplo, la corrupción sobre los hijos. Tiene que ver directamente cuál es el trato que se tiene, el tipo de relación, si es sana o no es sana. O podemos encontrar en el 241 incluso aquel padre que maltrata habitualmente a su hijo, por una causa de suspensión. Como quien dice, el legislador con un mensaje diciendo una relación que no es sana entre los padres y los hijos tiene como consecuencia incluso que le pueden suspender o le pueden declarar pérdida de la autoridad parental. Y mencionaba yo una causa penal, porque cuando ese maltrato es habitual y puede generar lesiones en base al Código Penal, puede ser incluso constitutivo de delito. O cuando el padre
corrompe a su hijo, incluso puede ser sujeto de un delito penal. Entonces, las consecuencias son de esa naturaleza, de ese alcance. No solo es regular una relación personal entre los cónyuges o de los cónyuges con sus hijos, de manera que pueda una familia, digámosle positiva, una familia muy, muy buena, sino que las consecuencias pueden ir al contrario sexo, incluso a los extremos penales. De tal manera que las relaciones personales siguen siendo como ese dinamismo que permite el avance no solo de la familia, sino de la sociedad como tal. Porque yo siempre he dicho, el triunfo del matrimonio a la larga es el triunfo de una sociedad muy organizada. Entonces, todas estas relaciones, fíjense bien, si no me equivoco, en el artículo 214 del Código de Familia, si me equivoco, quiero pensar que me refiero a la cápita de la orientación moral y religiosa de los padres con sus hijos. ¿Qué nos dice el Código con respecto a este tema? Las relaciones de los padres para con sus hijos deben ser de tal calidad que incluso el legislador le dice al padre: usted es responsable de enseñarle a su hijo los cánones de moralidad, de respeto, de educación, incluso los cánones de religiosidad. Es decir, los padres vistos como los mentores de la formación del primer ciudadano. Entonces, obviamente, el tema de las relaciones personales es un tema fundamental en el derecho de familia. Todo tiene que ver con las relaciones personales, en este caso de los padres con sus hijos. Así es, licenciado, muchas gracias. Y en los casos, licenciado, donde exista una discusión con mutuo consentimiento, ¿qué tratamiento procesal reciben estas relaciones personales y qué garantías se deben observar en ello? Fíjense que en el tema del divorcio, y específicamente en el divorcio por mutuo consentimiento, hay que tener en cuenta que partimos de la premisa de la autonomía de la voluntad de la persona. Es decir, yo me quiero divorciar, yo me quiero divorciar. Y en ese motivo de divorcio, lo que priva es la voluntad de los cónyuges. Entonces, hay un mandato constitucional que dice que el Estado debe de fomentar el matrimonio, pero el Estado no puede romper la autonomía y voluntad de las personas. Entonces, cuando las personas adultas toman esa decisión de dar por finalizado ese vínculo matrimonial, que igual de un acuerdo iniciado como pareja, tenemos la posibilidad de que esa autonomía de la voluntad se lleve consigo el futuro de los niños, cuando hay niños, ¿verdad? Entonces, cuando hay niños, en este motivo de divorcio, el legislador le dijo al ciudadano: mire, allá en el artículo 108 del Código de Familia le dice: mire, usted tiene que celebrar un convenio previo para que se lo presente al juez y el juez tenga que revisar ese convenio de cómo usted está respetando el derecho fundamental de sus hijos una vez ustedes se divorcien. Y ese convenio dice que entre las cláusulas que deben contener están, además de las obligaciones alimentarias, obviamente, también está quién va a ejercer el cuidado personal de sus hijos y cuál es el régimen de visita que va a haber entre sus hijos y los padres. Como quien dice, ustedes pueden terminar su vínculo matrimonial, pero ustedes no pueden dar por terminado su compromiso con sus hijos. Sí. Y entonces, hay previo a llegar a la audiencia de sentencia para el divorcio por mutuo consentimiento, el juez tiene que tener un escritorio ese acuerdo previo de las partes, en donde dice: señor juez, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos y esto es nuestro compromiso para con ellos. Sí. El juez tiene que revisar eso. Y esas cláusulas deben de contener reglas que garanticen el respeto al derecho elemental de los niños a crecer en armonía y tener protección de sus padres, aunque estén separados. ¿Cómo se garantiza? El artículo 109 dice que el juez va a revisar ese convenio y el juez se va a asegurar de que el convenio no violente derechos establecidos para los niños. Entonces, como se trata de autonomía de voluntad de mayores, esa autonomía de voluntad de mayores no puede de ninguna manera poner en riesgo siquiera los derechos establecidos para la niñez. Es una especie de conciliación, porque fíjense que en el artículo 84 y 85 de la Ley Procesal de Familia
padres en otras pretensiones de divorcio, pero también ellos toman acuerdo conciliatorio para dar por terminada su relación matrimonial, volvemos y le aplicamos la misma regla. El juez tiene que revisar que esos convenios, que esos arreglos o que esos consentimientos unidos no se lleven por enfrente los derechos de los niños. Entonces, ¿cómo se garantizan las relaciones entre ellos? Bueno, entre los padres debe haber una cordialidad natural como personas y como ciudadanos, pero entre ellos y sus hijos debe estar garantizada. Ahora, si el juez, dice el artículo 109, advierte que alguna de las cláusulas que han establecido los cónyuges en ese convenio puede poner en riesgo la seguridad de los derechos de los niños, no se lo va a aprobar. Es decir, que de nuevo reviste importancia a las relaciones personales, que podrían invisibilizarse hasta cierto punto. Los cónyuges no podrían divorciarse solo porque quieren divorciarse. Cuando hay hijos, tienen que divorciarse solo cuando cumplan o respeten los derechos reconocidos por la Constitución y como interés secundaria para los niños. Y ese tipo de relaciones está garantizada a partir de los convenios que presenten previamente al juez para que el juez los analice y el juez pueda asegurarse de que las cláusulas ahí contenidas efectivamente respetan los derechos fundamentales, teniendo en cuenta que son derechos inalienables, derechos irrenunciables. Los niños, en su derecho alimentario, como al derecho de tener relaciones con sus padres, ya hay jurisprudencia incluso internacional en materia de derechos humanos que dice que los niños, por su condición de niños, tienen que tener una protección reforzada de sus derechos, ¿verdad? Es decir, los adultos se defienden solos, los adultos emiten opinión y tienen la capacidad procesal para hacerlo. Los niños necesitan una protección reforzada y esa protección reforzada de sus derechos se manifiesta en la supervisión que el juez hace de que en el convenio se han incluido acuerdos que no violentan el respeto a los derechos elementales de los niños. Entonces, en cuanto a esto del derecho de divorciarse por mutuo consentimiento, pero garantizar de alguna forma estos derechos de relaciones personales de los hijos para con sus padres, es técnicamente en el convenio de divorcio que se va a garantizar y en la aprobación por el juez. Ok, está bien, sabe que tenemos la incógnita de que el cumplimiento de lo que son estas obligaciones que derivan de estas relaciones, ¿a qué mecanismo o qué proceso judicial se puede proceder? Fíjense que hay dos momentos procesales específicos o dos contextos distintos en cuanto a cuáles serían las acciones que deben seguirse para volver efectivos esos derechos personales de relación con los hijos. Vamos a decir uno primero, es decir, los hijos que están bajo una protección matrimonial de la cual hay una separación sin haber divorcio, que hay muchos niños en esa condición. Es decir, se separaron, los niños están con uno de los padres, pero como no se han divorciado, el juez no tiene la posibilidad de tener alcance sobre esa realidad. Y los niños a veces están sufriendo alguna falta de cumplimiento de sus derechos, pero como esa realidad social no ha llegado a mesa judicial, entonces no está al alcance del juez para poder entrar y conocer. En esos casos existen acciones como la protección de los niños, niñas y adolescentes en ambientes de juntas de protección. Cualquier vecino puede hacer una llamada y decir, mire, ¿sabe qué? En mi colonia, yo vivo en la colonia ¿verdad? La Planicie, calle Alborcán, casa número 7, y en mi pasaje hay unos vecinos que se separaron y los niños, ella se va a trabajar y pasan solo todo el día. O ella es estricta, no permite que se relacione con su padre, etc. Entonces, esa es una acción que se da sin ambiente o sin entorno de divorcio, sino que se da en entornos sociales prácticos, que como no ha llegado el caso al juzgado, a veces los niños, desgraciadamente, el divorcio es la ventana para poderse proteger. Pero como el divorcio no llega, su protección no. En esos ambientes, entonces, a veces es difícil, porque
estamos sujetos a un vecino, un pariente, el padrino a veces, o los ministros de iglesia, dependiendo de dónde vayan, a veces los ministros están vigilantes de la familia, y son ellos los que ponen en alerta a la Junta de Protección, y la Junta de Protección llega, y la Junta de Protección determina si se está violentando los derechos de los niños en el sentido de cuál es la relación que tiene con un padre o con una madre, si es efectiva, si no es efectiva, y quién la cumple o quién no la cumple el otro. Entonces, ese es un posible entorno. El otro es cuando sí se judicializa la separación, o si se judicializa el deseo o la decisión de divorciar, en este caso con un consentimiento. Cuando se judicializa ese deseo de los cónyuges de divorciarse, ahí va invicto el derecho de los niños. Y entonces el juez, ¿qué hace? Lo primero, como ya dijimos, a través de los convenios de divorcio, el juez puede vigilar que las cláusulas ahí contenidas respeten el derecho de relaciones que los niños tienen con ambos padres. Pero si se divorcian, y lo que tenemos ahora es un proceso donde los padres siempre están separados, pero están por divorcio, y los niños están ahí sin el cumplimiento adecuado del respeto a los derechos de relación que tienen para con ambos padres, cualquiera de los padres puede llegar al juzgado para exigir un cumplimiento de la sentencia. En esta área del cumplimiento de la sentencia es un poco difuso todavía en nuestro país, porque no hay criterios unificados a nivel nacional, dado que el artículo 170 y siguientes de la ley procesal hay una parte, una norma ahí contenida que dice que basta con la manifestación expresa de uno de los que fueron procesados para que se ejecute la sentencia. Y entonces la legislación nos dice, por lo menos en esa parte, que con uno de los dos que llegue a decir, mire, fíjese que no me están cumpliendo la sentencia, no me prestan los niños, mire, fíjese que no está cumpliendo la sentencia, no viene a traer los niños. Es decir, esa es una posibilidad que uno de los cónyuges advierta al tribunal que los niños están sin la comunicación adecuada, teniendo en cuenta que la comunicación de los niños para con sus padres realmente no se trata solo del derecho de los padres de ver a sus hijos, más que eso se trata del derecho de los hijos de relacionarse con sus padres, porque hemos visto nosotros, vemos que ¿cómo diríamos? El fomento de esa relación con papá, con mamá, permite a los niños desarrollar su identidad como tales. Sabemos nosotros de cuadros de jóvenes que tienen problemas de socialización porque no desarrollaron su figura materna. Nosotros hoy en día tenemos jóvenes comportándose como ancianos porque crecieron con la abuela, porque crecieron con el abuelo, sí. Y ellos creen que lo correcto es pensar como pensaba el abuelo. Entonces podemos nosotros decir que la no relación con sus padres genera una consecuencia adversa en los niños, no en todos, porque en los colegios o en los entornos escolares puede notarse en los niños que tienen una manera de pensar distinta, no juegan como niños y no se divierten como niños, porque ellos han desarrollado un sentido de la realidad que viven como si eso fuera lo correcto. Y lo que saben es tejer, lo que saben es cuentos, que es la convivencia con la abuela. Gracias que lo tienen, pero no es lo apropiado. Entonces, los jueces debemos entender a nivel nacional que esas relaciones entre los hijos y los padres son de elemental importancia en el desarrollo individual de cada uno de ellos. Por eso es que cuando se da un divorcio y hay un incumplimiento a los deberes de relación y trato, debe advertirse para que el niño tenga protección con respecto a eso. Entonces, en este segundo entorno, digamos que el juez, para poder volver efectiva la sentencia que ya dio con respecto a la relación, debe ser a través de la petición de cada uno de los padres. Pero en esto hay que agregar, a partir de la ley 13 de enero de 2023 para acá, el artículo 10 desarrolla un principio que permite que los niños puedan no solo opinar en un proceso, como lo decía la ley nuestra en materia de familia, sino que participar del proceso. Los niños, a medida que ellos van adquiriendo un desarrollo evolutivo de sus facultades, ellos pueden directamente también ir al juez. Cuando los niños tienen 12, 13, 14 años en adelante, que ya no es la niñez de los años 80, sino que es una niñez muy avanzada, que ellos pueden ir donde el juez y preguntar, o preguntarle a la maestra. A veces despiertan inquietudes: ¿por qué no viene mi papá? Nunca viene a traerme, ¿por qué esta cosa? Entonces,
ellos mismos pueden generar un evento social que permita que el juez se entere. Entonces, habrá que analizar quizás los canales por medio de los cuales el juez pueda enterarse y a través de la ejecución de la sentencia buscar que se cumplan los estatutos que se han aprobado en la sentencia para que las relaciones entre los hijos y los padres se vuelvan efectivos de manera eficaz. Correcto, licenciado. Hablando, ¿verdad?, en cuanto al vínculo que tiene lo que es el juez en estos casos, ¿cuál sería específicamente el rol? Usted ya lo ha hablado bastante, específicamente el rol del juez frente a este convenio presentado en un divorcio de mutuo consentimiento. Fíjese que el juez, de lo estatuido en el artículo 7 de la ley procesal, el juez es el director del proceso. Y nosotros campaña judicial en base a la cual los jueces tratan de cuando se trata de eso, el juez puede volverse inquisitivo y no se vuelve imparcial. El juez puede ser inquisitivo. Cuando se trata de niños y niñas adolescentes, el juez puede actuar. ¿Por qué puede actuar el juez? Es decir, no se trata de una cacería bruja, no se trata de eso. El juez debe ser transparente, debe ser muy profesional. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos casos en donde el artículo 139 de la Ley Procesal de Familia, específicamente en los casos de alimentos, dice que cuando el niño de promedio, el juez nota de que la prueba presentada o producida es insuficiente para determinar la capacidad económica del obligado a dar los alimentos y la necesidad de que lo necesita, dice ese artículo que el juez puede ordenar prueba de oficio. Y no es porque el juez esté de parte de una de las demandantes de verdad, no es esa la base del argumento. La base es que hay relaciones de trato. Las partes muchas veces en los divorcios por consentimiento, su interés se localiza en eso, en el interés de divorciarse, y muchas veces dejan por segundo plano garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños. Y el juez le dice, miren, aquí me han dicho ustedes que el cuidador personal va a ser para la mamá o va a ser para el papá y el régimen de visita es de fin de semana para el otro. Pero aquí no me han dicho, pueden cometer esas omisiones y el juez tiene que estar vigilante y le dice, aquí no me han dicho, por ejemplo, cómo se van a distribuir el tiempo de vacación de los niños, porque van a estar. Cómo se van a distribuir las festividades de fin de año de los niños, por ejemplo, sus vacaciones escolares, su cumpleaños, etc. Entonces, a veces
hay algunos vacíos que el juez, sin ser persecutor de nadie, el juez puede convertirse en un inquisidor en el sentido de perseguir que las condiciones bajo las cuales se da el divorcio, aún con mucho consentimiento, sean aquellas que sean las mejores para sus hijos. Ahora, esto tiene que ver, por ejemplo, cuando no dice nada sobre la casa de habitación. Después le va a preguntar, ¿y los niños dónde van a vivir? O los niños, ¿cuál es el lugar en que se van porque a veces dicen, mire, se va a relacionar con su padre o con su madre el fin de semana, pero no establecen si es sábado y domingo o solo sábado. Y si solo es sábado, ¿de qué hora a qué hora? Y si es sábado y domingo, si desde el sábado te va a ir para la casa del papá o la mamá y va a regresar el domingo. Todos estos son puntos que aparecen. A alguien puede parecer, no, eso es superficial. Sí. No lo es. No lo es porque de repente el niño sueña con ir al estadio con su papá, sueña con ir al cine con su mamá, quiere compartir con su padre, con el que no convive de lunes a viernes, quiere convivir con esa persona. Entonces, todos esos elementos pueden ser que la otra parte diga, ¿y el juez por qué se mete en esto? Si es nuestra decisión, es su decisión. Las decisiones sobre los niños no son propiedad de los padres, sino que el Estado, en este caso, tiene la autonomía, tiene como el poder de decidir con quién sí, con quién no, por qué y cómo. Eso lo hace el juez, ¿verdad? Correcto. Sí. Muy bien, licenciado. ¿Qué tratamiento jurídico procede cuando una vez ejecutoriada la sentencia de divorcio, estamos hablando de mutuo consentimiento, se producen modificaciones sustanciales en las circunstancias que dieron lugar a la aprobación del convenio? Fíjense que el artículo 83 de la ley procesal es el artículo que permite que algunas sentencias, no obstante que ya están firmes, Sí. puedan modificarse. Típicamente las sentencias modificables son las que tienen que ver con los niños, es decir, cuota alimenticia, régimen de visita, cuidado personal, etc. Se tiene por establecido que cuando el juez toma una decisión sobre esas relaciones personales de los padres con sus hijos, el juez ha hecho un análisis de lo que le han traído, es decir, le ha traído un testigo. Bueno, primero tuvo los argumentos iniciales del demandante y del demandado, la demanda y contestación. Por eso tenemos dos explicaciones de una misma situación. Posterior a eso, tenemos un estudio que el equipo multidisciplinario del tribunal va y le dice, pues mire, en este punto, así están las cosas. Además de eso, el juez en la audiencia de sentencia le llegan testigos a contar cosas distintas o a agregar otras que todavía no existen. Es decir, que cuando el juez toma una decisión, una sentencia, esa decisión tiene como base lo que le acaban de decir. ¿Ok? Pero cuando pasa el tiempo, esas cosas normalmente cambian. Es decir, he decidido que el niño va a estar con el papá porque la mamá trabaja de lunes a viernes lejos de la casa y se queda allá, y el niño estudia aquí, siempre ha vivido aquí, su familia vive cerca. Entonces el juez toma como elemento suficiente para esa decisión esta realidad. Pero digamos que la sentencia fue en junio, el niño tiene, o es una niña, imagínense que es una niña de 8 o 9 años, y la mamá renuncia al trabajo y se viene para la ciudad el siguiente año. Y entonces el artículo 83 de la ley procesal permite decir, mire, fíjese que las circunstancias que permitieron tomar esa decisión ya cambiaron. Y como ya cambiaron, solicito que modifique la sentencia en el punto relativo al cuidado personal o al régimen de visita. Entonces el juez, con justa razón y con mucha justificación, debe volver a evaluar la situación. Y no es porque se le ocurra a los padres, sino que es en beneficio de los niños. Entonces, ya ahora la condición es diferente. Una niña no hay que discriminar por razón de género, pero sí sabemos hablamos de estereotipos. Nosotros tenemos muchos estereotipos y estamos combatiendo para vencerlos, pero mientras no se venzan, los estereotipos existen. Por ejemplo, el estereotipo específico para temas de cuidado personal. La niña va a crecer
ahora las niñas tienen su desarrollo a los 10 años, entre 10 y 12 años, Adolescencia. seguramente está desarrollado. Sí. El estereotipo es, el papá no lo puede cuidar Sí. en ese momento. La niña va a hacer preguntas, la niña necesita orientación, la niña va, ojalá no tenga un accidente en su escuela, en su cumpleaños, donde su familia, sangre. Entonces, aunque un estereotipo, porque no está escrito en piedra, no podemos nosotros asegurar que no hay un padre que esté pendiente de eso, que tenga la capacidad de enfrentar el tema. No estamos diciendo eso. Pero hoy por hoy, las condiciones sociales son esas. Los hombres seguimos dedicándonos a nuestros propios estereotipos y no permitimos el salto de calidad en eso. ¿Y qué hacemos con eso? Seguir siendo una realidad que la niña se orinó. Mamá, venga, mire, se orinó. Amor, abondamos en el estereotipo. Se defecó. Anda a cambiar a la niña. El padre alimenta ese estereotipo. Y mientras eso es una realidad, el juez no lo puede visibilizar. No tiene que estar pendiente de eso. Y si pensamos en que la niña va a enfrentar cambios hormonales, va a enfrentar cambios naturales y biológicos en su cuerpo, el juez no puede negarse a esa realidad. Tendría que valorar de nuevo la sentencia y ahora que la niña está pronta a su desarrollo, que ya la mamá está acá, que se está dedicando, se cambió precisamente por eso, el juez no puede invisibilizarlo, no puede y debe, en base al artículo 63, volver a revisar para asegurarse que las relaciones entre los padres y ese niño o esa niña se efectivicen y se garanticen siempre. ¿Y cómo se hace? A través de una modificación de la sentencia, ¿verdad? Sí, porque está bien mencionado. ¿Cuál es el alcance de la intervención judicial en la declaratoria de convivencia solicitada de forma conjunta, la que dicta conforme al artículo 105 del Código Procesal de Familia, y qué condiciones deben verificarse para utilizar el ejercicio de derechos derivados de dicha convivencia? Fíjense que la convivencia, bueno, nosotros procesalmente tenemos que diferenciar unión no matrimonial con declaratoria de convivencia. Correcto. Si ese es el entorno al cual usted me pregunta, debemos nosotros tener en cuenta que la unión matrimonial solo se puede declarar bajo dos supuestos. Uno, que se muera uno de los convivientes, o dos, que se separen. A diferencia total de la convivencia, la declaratoria de convivencia solo puede darse mientras están juntos. Es decir, es lo opuesto a la declaratoria de unión matrimonial. Unión no matrimonial cuando se han separado o cuando ha muerto uno de ellos. Sí. Declaratoria de convivencia cuando están juntos. Y los derechos, o sea, el rol del juez eminentemente declarativo, es decir, el juez le van a traer a su mesa hechos que el juez va a tener que hacer un ejercicio intelectivo para decir si existen las condiciones para declarar que estos son convivientes. Y los requisitos exigibles a la convivencia son los mismos requisitos exigibles a la unión matrimonial. Es decir, que a estos convivientes lo que les hace falta únicamente es decir, quiero casarme, y sí acepto. Pero que aparte del consentimiento, todos los requisitos se cumplen. Es decir, viven juntos, son heterosexuales, son singularidad, es decir, no es que él está con ella y con otra, o ella está con él y con otro, sino que es singularidad, además de que lo conoce todo el entorno de la familia, los amigos, los vecinos, ¿verdad? La comunidad, de tal manera que los mismos requisitos que se exigen para la unión matrimonial se exigen para la convivencia. Y ahí, en la declaratoria de convivencia, las relaciones personales, que son un tema de discusión, son elementales. ¿Por qué? Porque es la relación personal la que determina la naturaleza de la convivencia. Así es. No hay relación personal, pues no hay convivencia. Y entonces la convivencia se declara una vez que se cumplen esos parámetros. ¿Cuál es el objetivo de la convivencia, de la declaratoria de convivencia? El ejercicio de alguno de los derechos reconocidos para el matrimonio. Es decir, estamos en convivencia, ni él se muere ni yo, ni hemos separado, seguimos viviendo juntos, es decir, estamos en convivencia. En esta convivencia hemos construido un hogar, tenemos 2 niños y tenemos un negocio. Compramos una casa, pero está a nombre de él la quiere vender. ¿Qué
¿Cuál es el ejercicio del derecho que ella quiere proteger? Protección a la vivienda familiar. Pero el artículo 46 del Código de Familia dice que ese derecho está regulado para los matrimonios. Como ellos están en convivencia, no la puede proteger. Entonces necesita la declaratoria de convivencia para proteger su casa. Entonces, obviamente, la función del juez es declarativo, es decir, tráigame todo lo que constituye esta institución jurídica, yo la declaro como existencia y le protejo el bien específico que es lo que persigue. Sí. En este caso, de nuevo, las relaciones personales determinan, obviamente, el futuro de ese proceso. Excelente, licenciado. Y desde su perspectiva, licenciado, ¿qué vías procesales resultan más eficaces para garantizar lo que es la tutela de los derechos vinculados y las relaciones personales? Fíjense que los derechos personales, como ya lo dijimos al principio, se dan entre los cónyuges y se dan también entre los padres y sus hijos. Cuando hablamos de las relaciones personales entre los cónyuges, desgraciadamente el proceso que tutela de mejor forma o garantiza el ejercicio de las buenas relaciones es un proceso que busca evitar el maltrato en las relaciones personales. Dicho de otra forma, hablando de los esposos, de los cónyuges, cuando las relaciones personales son positivas, no necesita movimiento alguno. Para que usted vaya a ningún lado, lo más que puede hacer es celebrar, ¿verdad? No necesita intervención judicial alguna. Pero cuando las relaciones personales entre los cónyuges van mal, si ellos quieren salvar su matrimonio, es decir, que ejercer el motivo de divorcio para resolverlo, no lo quieren hacer porque eso implicaría terminar con su relación, lo que quieren es al contrario rescatar, no queda más que jurídicamente un proceso, fíjense bien, desgraciadamente lo que yo creo, de violencia intrafamiliar. O sea, él va y dice, mire, ella me maltrata. Y es que hay que decir muy puntual una cosa, la violencia, el proceso de violencia intrafamiliar hasta cierto punto se ha satanizado. Se cree que el proceso de violencia intrafamiliar es malo, y fíjense que la violencia intrafamiliar, dentro de todo este contexto jurídico, la ley contra la violencia intrafamiliar tiene un objetivo eminentemente preventivo. O sea, por eso es que la ley no es sancionatoria. Fíjense que en los artículos 27 y 28 de la ley procesal de la ley contra la violencia intrafamiliar, aún y cuando el agresor llegue a la audiencia y le diga al juez, señor juez, es cierto, fíjese que yo le pegué a mi esposa, fíjese que esos insultos que ella dice son ciertos, fíjese que la verdad es que andaba bolo y no me di mis acciones y la empujé y se volvió. Es decir, aún en los casos en donde el agresor confiesa en su acto, fíjese que la ley contra la violencia intrafamiliar lo que hace es decirle, atribúyase los hechos al denunciado y él debe de comprometerse a que no van a suceder más. Esa es la sanción. En el fondo no es sancionatoria, es preventiva. Es más, en la audiencia preliminar dice la ley contra la violencia que el juez debe de decirle a las partes, explicarle de los efectos nocivos de la violencia y de las consecuencias que eso puede tener, incluso penales, en una reincidencia. Y la ley llama al juez para que les advierta de que deben de evitar ese tipo de relaciones interpersonales dañinas y que como matrimonio, como pareja deben respetarse, etc. Es decir, la ley contra la violencia intrafamiliar en realidad es preventiva y busca que las cosas ya no sucedan. Entonces, cuando hay gritos, bueno, nosotros hemos hablado muchas veces del círculo de violencia y el círculo viene y va y hay una zona de romanticismo, de luna de miel y todas las cosas. Es decir, y cada vuelta que da esa ruleta de violencia, la bola del tubo viene más fuerte. Si hoy le gritó, después le vuelve a gritar, después la amenaza y va creciendo y va creciendo. Por último la empuja, después le da el intento, después la pega. Y puede terminar en la ley, que la ley ya es una ley penal, un feminicidio probablemente. Pero esos actos gravísimos pueden haberse evitado con una advertencia de la violencia intrafamiliar al primer grito, al primer insulto.
que él sepa que de vuelve a ser puede terminar mal. Entonces, yo pienso que la denuncia de violencia intrafamiliar entre parejas es lo primero. Lo mismo pasa con los hijos, porque la violencia intrafamiliar es para con la pareja y con los hijos. Hay que buscar la protección de la relación, de la buena relación. Y ya, en el caso de los cónyuges, el artículo 36 vuelve y le dice, mire, debe tratarse con respeto, con consideración, ¿me explico? Debe de tratar al otro con esa, digamos, calidad de trato que tenían antes de casarse. Eso dice. Entonces, esas relaciones son las que la ley contra la violencia trata de proteger. Así es. Ok. Y hablando también de lo que es licenciado, la ley 13 puntos. En su experiencia, ¿de qué manera cree usted que la ley 13 puntos fortalece las garantías a estas relaciones personales, siendo efectivas entre los padres, madres e hijos? Fíjense que la ley 13 puntos viene y le decía yo, mire, la ley 13 puntos garantiza que el niño y la niña sean tratados como un sujeto de derecho, ya no más como un sujeto. Correcto. Efectivo. Y ahora hay una diferencia y nosotros los abogados tenemos que aprender a que la naturaleza del Código de Familia es una totalmente diferente a la naturaleza de la ley del mundo. El Código de Familia regula las relaciones familiares, papá, mamá, tíos, primos, abuelos, nietos, cónyuges, hijos, todo eso. Pero la ley tercer punto protege al niño no solo en las relaciones familiares, sino que la ley tercer punto tiene un trípode y se sostiene de relaciones y protección no solo de la familia. La ley tercer punto determina la protección de las relaciones o de los derechos elementales de los niños desde el Estado, es decir, que en un proceso de niñez y adolescencia puede ser demandado el Estado en protección del niño, el Estado, la sociedad, puede ser demandado una organización social en protección del niño y la familia, es decir, la ley tercer punto involucra no solo a la familia como sujetos obligados de garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, compromete al Estado, compromete a la sociedad y compromete a la familia. Por ejemplo, imaginemos en una comunidad donde van a poner un bar a la par del centro escolar. La ley de salud inmediatamente puede activar y le dice, mire, aquí hay un ente social, una sociedad o una persona natural que atenta contra los derechos de la niñez. Acabamos de cantar el himno nacional y ponen música en el bar. Y hay dos bolos ahí orinando en medio de la calle. Inmediatamente ese bar va a ser cerrado. Y si la alcaldía autorizó ese bar sabiendo que estaba el centro escolar, la alcaldía puede responder para indemnizar al centro escolar por esa acción. Es decir, la ley tercer punto avanzó más allá del Código de Familia. Ya no solo son los papás, solo la familia los responsables de la protección de los derechos de los niños, sino que va más allá. Sí. Y ahora, pensando en las relaciones de nuevo, fíjese que en la ley tercer punto hay una organización que son nuevas, que se llaman CAPI, que son los Centros de Atención y Protección a la Niñez o a la Infancia, que son como guarderías, pero los CAPI pueden ser privados, pueden ser del municipio, no necesariamente son de la escuela. Sí. Los CAPI incluso pueden ser de la institución donde trabajan sus padres, empresas enormes que tienen 200 empleados, pueden tener su propio CAPI, es decir, su centro de desarrollo infantil, para que los hijos de sus empleados sean protegidos desde ahí. Y entonces, por ejemplo, el derecho a la lactancia no se vea vulnerado, que es una relación interpersonal con su madre. ¿Por qué? Porque la mamá está trabajando acá y el niño tiene el CAPI. El niño está ahí, necesita lactancia, va al CAPI, le da el lactar y regresa a su trabajo. Son derechos elementales reconocidos en la ley de salud, en el derecho laboral y en las normas de protección de niñez y adolescencia. En la Convención de los Derechos del Niño está garantizada su derecho a la crianza desde el primer momento. Bueno, hablamos en la ley de salud desde el momento de la concepción, en atención a los derechos de la Constitución. Entonces, obviamente se potencia el ejercicio de los derechos a partir de la ley de salud. Podríamos hablar
finalizando, tenemos una última pregunta. Y es bajo el criterio que se aplica el principio del interés superior del niño para restringir o limitar las relaciones personales con uno de los progenitores. Fíjense que buena pregunta, porque la ley Crece el Mundo sitúa los derechos de los niños por sobre los derechos de los padres y incluso sobre los derechos de la sociedad. Hay una, no recuerdo ahorita si es la 12 o la 14 de la observación de la Comunidad de los Derechos del Niño con respecto a El Salvador, que desarrolla puntualmente este derecho y dice este derecho, esta observación, que cómo debemos entender el interés superior del niño. Es decir, es una fortaleza construida por diferentes instituciones, todas en favor del niño. Es decir, que aquí no vale que porque soy el papá biológico, fíjese bien lo que le voy a decir, solo porque yo soy el papá biológico, tiene el niño que relacionarse conmigo. Nosotros en la ley de segundo tenemos ahora el desarrollo de un concepto nuevo para nosotros, pero que ya se ve muy desarrollado en la comunidad internacional, que se llama las relaciones socioafectivas. Es interesante. Un niño que fue dejado por su padre para que se quedara con su madre, la madre establece una relación de tipo sentimental con otra persona, puede ser que se case o no, pero establece esa relación, tiene otros niños con esta persona y crece como familia, y el niño del que se fue con ellos. El niño tiene 10 años, por ejemplo, y aparece el papá biológico, y el papá biológico puede decir: tengo mejores condiciones económicas, tengo hijos allá, tengo que entrar en sí. Después de 10 años, pues. El juez le puede decir a ese papá biológico que va a priorizar la relación del padrastro a la de él, porque hay una construcción socioafectiva del niño. ¿Y cuál es la base de esa socioafectividad? La relación personal del niño con el que hace las veces de su padre. Entonces, en esto del interés superior del niño, las relaciones interpersonales con los que lo rodean son una base elemental. Es decir, yo dejé a mi hijo, ese nexo de sangre no es suficiente para ir a traerlo. La base es la relación interpersonal, con quien el niño se siente bien, y él podría perfectamente rechazar la posibilidad de ese contexto de relación personal con el papá biológico y potenciar la relación personal de la socioafectividad con el niño, porque es la identidad de él, es lo que ha construido. Cuando le dicen ¿quién es tu papá?, identifica el padre. Entonces volvemos a que las relaciones personales en contexto puro de la niñez y adolescencia son elementales siempre. Está bien. Muchas gracias, licenciado. Créeme que esta entrevista ha sido demasiado productiva para nosotros y sin duda lo será para todo el equipo de estudiantes que pues estamos abordando estos temas, son meramente muy importantes. Así es que le agradecemos en nombre de todo el equipo. Muchas gracias, licenciado, y pues y gracias por ese tiempo, ¿verdad? No se preocupe. Muchas gracias. Con mucho gusto, ¿verdad? Placer siempre compartir con ustedes.